Hola de nuevo, pues nada, perdonar que no os mire, pero en estos momentos me estoy desplazando. Acabamos de comprobar una trampa llevada por mí, ¿vale? Y habéis podido observar la cantidad de contenido, de líquido, especie, que existe dentro de la botella, ¿vale? O sea, quiero decir que no queda seca, que es efectiva y además muy exclusiva, porque realmente este diseño, esta forma de actuar es muy, yo creo que es muy necesaria y a la vez perdonar, muy necesaria y a la vez muy efectiva, ¿no? Quiero decir que bueno, que tienes una efectividad brutal, que hay muy pocos polinizadores autóctonos, ¿vale? Siempre puede haber alguna baja colateral, pero se tiene que sobreentender, ¿no? Alguna baja. Lo que no puede ser es que hablemos de caldo de cultivo, de trampas repletas a saco, llenas, a no más, que acaban secas, ¿no? Acaban secas y con todo el contenido pues seco ahí también, pues hecho polvo. Bueno, pues nada, estoy ahora conduciendo porque estoy yendo a otra población que yo no llevo y vamos a comprobar in situ cómo está la trampa, ¿no? O sea, vamos a ver el mantenimiento real de estos que van dando los servicios y que todo todo el juego de captar a esos ayuntamientos es gracias a la bajada de precios. Pero la bajada de precios siempre tiene un precio, nunca mejor dicho, ¿vale? Tiene una consecuencia. Y es que te encuentras luego yo metería la mano en el fuego y no creo que me quemara. Conociéndolos cómo funcionan y cómo van, y eso que les he dado ya toques de alerta, quiere decir que están avisados, o sea, pero que les da igual, o sea, si les da igual, si total, ellos tienen, digamos, el ayuntamiento y tienen la contratación y ya está, es lo que les interesa, pero es que no son, digamos, no hacen reacción, ¿no? O sea, porque están por encima de todo esto. Ellos son los que saben, los que ofrecen, los que venden el servicio, y a la hora de la verdad, pues bueno, lo que tienes, pues lo vamos a ver ahora. Es así de simple. Y sabe mal, pero es así. O sea, quien gana son ellos con el precio. Ganan por ahí. Por un lado bajan, porque total el mantenimiento que ellos hacen no les representa nada, ¿vale? O sea, que ponen las trampas y cuando se acuerdan te las llenan, pero no hay un control exhaustivo para nada, no hay un mimo, no hay una atención personalizada a cada trampa, ¿no? O sea, lo que hay es una apuesta y ya está. La ponen y van actualizando el líquido cuando, pues, supongo que de repente llega un momento que el ayuntamiento mismo tiene que llamarles. Es decir, la trampa tal está vaciada, no hay líquido. Y entonces posiblemente ellos actúan, ¿no? Y entonces el día que vienen corrigen el líquido de todas las trampas. Pero claro, el servicio no es ese. El servicio tiene que ser un servicio quincenal, pero además puntual. O sea, no saltárselo. Y si te lo saltas, pues bueno, estás haciendo un flaco favor. Y ahí está, el caldo de cultivo que generáis de todo tipo de polinizadores, que son daños colaterales que vosotros contempláis que el beneficio que os conlleva, pues vale la pena, ¿no? O sea, ya está, es un daño colateral y yo no sé cómo lo mantenéis, o sea, cómo lo argumentáis,
no lo sé. De cara a los ayuntamientos, sobre todo esos ayuntamientos como, bueno, no hace falta que diga nombres, pues de toda la vida han sido comprometidos con el medio ambiente y han estado ahí siempre, ¿no? Dando la cara y entonces no acabo de entenderlo, pero bueno, muchas cosas que no se entienden. Ya estoy llegando, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Esto es casi es un directo. Podría haber hecho un directo, pero he pensado que qué tontería. En un directo tienes que estar pendiente de lo que dice la gente, si hablan, si no hablan. Bueno, ya estamos aquí, ya hemos llegado y lo dicho, ¡buah! No quieras ver cómo está esto. Tela, ahí vamos. Esta sería la trampa en la competencia. Pues nada, en pocos días está seca completamente y todo enganchado. Y todo lo oscuro que veis, pues imagina, es una pasta uniforme ahí toda pastosa de polinizadores, aparte de alguna avispa asiática, claro.